El que está a tu lado, tú nos vas a ayudar. Génesis capítulo 26, versículo 1. Y dice, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo: después hubo hambre en la tierra, además de la primera hambre que hubo en los días de Abraham. Y se fue Isaac a Abimelech, rey de los filisteos, en Gerar. Y se le apareció Jehová y le dijo: no desciendas a Egipto, habita en la tierra que yo te diré. Habita como forastero en esta tierra, y estaré contigo y te bendeciré, porque a ti y a tu descendencia daré todas estas tierras, y confirmaré el juramento que hice a Abraham tu padre. Versículo 4: multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo, y daré a tu descendencia todas estas tierras, y todas las naciones de la tierra serán benditas en tu simiente. Por cuanto oyó Abraham mi voz y guardó mis preceptos, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes. Amén. Saben, los tiempos de Isaac, en este tiempo particularmente, la Biblia nos narra de que había una temporada de hambre. Esas temporadas de hambre podían eliminar civilizaciones enteras, podrían acabar con muchísima gente. En ese tiempo no había la facilidad y quizás los recursos y toda la bendición que nosotros tenemos hoy de conseguir alimentos fácilmente. De manera que esas tribus tenían que intercambiar, o esos asentamientos tenían que intercambiar alimentos unos con otros a través del trueque. Incluso debían comprarlo también usando piedras preciosas, oro y quizás otro tipo de bienes como ganado, especias y cosas que otros no tuvieran. Pero la Biblia nos narra que había un tiempo de hambre, y todo tiempo de dificultad siempre trae una enseñanza. Cuando viene un tiempo de dificultad en nuestra vida, no viene porque sí. Los tiempos difíciles no vienen para destruirnos, vienen para fortalecernos y para hacernos confiar más en Dios. De pronto este año fue un tiempo difícil para muchos de nosotros. De pronto para ti lo fue, de pronto no tanto. Pero independientemente de cómo haya sido, quiero decirte que en todo tiempo Dios siempre espera bendecir a sus hijos. Amén. Ahora bien, el agua era un recurso primordial en el tiempo de Isaac, en el tiempo de Abraham. Porque el que tenía agua tenía la facilidad de cultivar, y quien cultivaba tenía la facilidad de tener alimento, y quien tenía alimento tenía la facilidad de poder sostener sus familias. Ahora, teniendo en cuenta que en ese tiempo no había televisión, imagínense cómo eran esas familias de grandes. Ahora bien, la Biblia menciona ese periodo de hambre, pero ese periodo de hambre se debía a algo, y era que no estaba lloviendo en esa zona. Ellos habitaban en el Medio Oriente, zona que por lo general es zona desértica. Sin embargo, aunque no estaba lloviendo, este hombre llamado Isaac, que había heredado una familia de su padre Abraham, quien había muerto, y Isaac había heredado el sacerdocio y había heredado ser el cabeza de la familia, decide mudarse a una tierra donde ya su padre había habitado, una tierra llamada Gerar. Gerar en el original quiere decir tierra de peregrinación, tierra de paso. Sin embargo, Abraham estuvo ahí un tiempo, y de hecho abrió allí algunos pozos, y también abrió unos pozos en otros lugares. Abraham abrió 3 pozos que registra la Biblia. El primero es el pozo del viviente que me ve, que fue el lugar donde Abraham encontró a Agar y a su hijo Ismael. Ese pozo llamado el viviente que me ve, luego de un tiempo ellos fueron a morar a ese territorio y ahí levantaron un pozo. También está el pozo del juramento, que fue el pozo que ellos llamaron Berseba. Fue el pozo donde Abraham hizo un juramento con el rey Abimelech.
en el cual ellos se prometieron el uno al otro no atacarse y no herirse mutuamente. Pero también Abraham había cavado varios pozos en Gerar. Algunos autores teológicos dicen que Abraham abrió 4, otros dicen que abrió 3. Sin embargo, la gente abría pozos porque era la única manera en la que ellos podían obtener el líquido preciado. En ese momento el agua era más valiosa que el oro. Y créame que llegará el momento en nuestra época presente donde el agua será más valiosa que el oro. Todo apunta hacia allá. Ahora bien, él decide ir en ese momento de hambre a la tierra donde está el territorio de Gerar. Y como él tenía que tomar algunas decisiones, cuando él va camino a Gerar, en el versículo 2 dice, y se le apareció Jehová y le dijo, no desciendas a Egipto, habita en la tierra que yo te diré. Habita, y ahí le da algunas instrucciones, y le dice, número 1, habita como forastero en esta tierra. Y después le pone un condicionante, y si lo hace, dice, estaré contigo y te bendeciré, porque a ti y a tu descendencia daré todas estas tierras y confirmaré el juramento que hice a Abraham, tu padre. Yo quiero que usted tenga claro algo esta mañana, mi hermano. Y es que con todos los que estamos aquí, Dios tiene un plan maravilloso. Y dentro de ese plan que Dios tiene con cada uno de nosotros, Él está dispuesto a darnos el mejor fin. Él está dispuesto a que nosotros seamos muy bendecidos. La pregunta es, ¿por qué a veces no somos bendecidos? La respuesta está aquí mismo en este texto. Isaac fue bendecido porque Isaac decidió obedecer a Dios. Abraham fue bendecido porque Abraham decidió obedecer a Dios. Diga conmigo, yo seré bendecido porque yo hoy decido obedecer a Dios. En la obediencia siempre hay bendición. Cuando vivimos bajo obediencia, las promesas de Dios nos van a perseguir y nos van a alcanzar. Pero cuando dejamos de vivir a la manera que Dios nos está mandando a vivir, créame que no habrá bendición para ninguno de nosotros. Ahora, Dios le marca una pauta, Dios le dice, habita como forastero en esta tierra, pero le promete a cambio que estaría con él y que lo bendeciría. Ahora, el habitar en esa tierra como forastero tenía algunas implicaciones, y dentro de las implicaciones que tenía el habitar como forastero, estaba que él no podía adueñarse de la tierra, él solamente estaba viendo la tierra como un lugar de paso, como un lugar, como un medio mediante el cual él iba a ver la bendición de Dios, pero que él no se iba a enamorar de esa tierra. ¿Sabe? Hay cristianos que no han entendido que nosotros, aunque estamos en este mundo, no somos de este mundo. Hay gente enamorada del mundo, ignorando de que nosotros estamos aquí de paso. Se acabaron los amenes. Estamos aquí de paso. Estamos aquí de peregrinaje. Estamos aquí caminando un tiempo, pero llegará el tiempo en que estaremos en la presencia del Señor. Amén. Y ese es el tiempo para el cual tenemos que prepararnos. Cuando tú habitas como forastero, entiendes que donde estás no es tu destino final, pero que Dios tiene una tierra mejor preparada para ti, y por eso tú te mantienes en obediencia y te mantienes agradando a Dios en todo tiempo. Amén. Ahora, mucha gente anda fuera de la bendición de Dios por la sencilla razón de que ellos siempre quieren seguir sus planes, pero nunca quieren seguir los planes de Dios. Quizá en el 2025 te fue mal, y créeme que si te fue mal fue porque hiciste las cosas a tu manera, pero si te fue bien no fue porque tú eras lindo ni porque tú eras linda. Si te fue bien fue porque estuviste inmerso en la voluntad de Dios. Pastor, pero a mí me fue más o menos. Te faltó obediencia entonces. Ahora, el habitar como forastero
como le dije hace un momento, no le otorgaba a él tierra, no le otorgaba beneficios que los que sí vivían ahí tenían, no le otorgaba incluso que la ley de ahí lo cobijara, porque era un extranjero. Incluso nosotros vemos que en algún momento, como Isaac tenía, vamos a decirlo así al estilo cartagenero, Isaac tenía una tronco de hembra. Su esposa era muy linda, dice la Biblia, se llamaba Rebeca. Y cuando los forasteros empezaron, los de ese territorio de Gerar, los filisteos, empezaron a ver a Raquel, dijeron, wow, está ayunable esta mujer. Empezaron a hacer ayuno por ella, empezaron a cortejarla, empezaron a ver y le preguntaron a él, ¿y esta qué? ¿Quién es ella? ¿Es tu mujer? Y él tuvo miedo. Y dijo, si digo que es mi mujer, hasta aquí llegué. Entonces cometió el mismo error que cometió Abraham y mintió. Y dijo que era su hermana para guardar su vida. Ahora bien, el rey Abimelech, un día, viendo a Isaac, se da cuenta secretamente de que él estaba acariciando a Rebeca. Y entonces descubre de que realmente es su esposa y él lo confronta, habla con él y le dice, has podido traer maldición a mi pueblo. Sin embargo, él dice que tenía temor de que lo mataran. El ser forastero hacía las cosas más difíciles, porque usted no dependía de todo lo, no podía hacer todo lo que usted quería, sino que usted tenía que hacer lo que le permitieran. Usted podía sacar agua donde ellos permitieran, usted podía cultivar donde ellos permitieran, usted podía hacer lo que ellos le permitieran, pero usted no podía hacer lo que usted quería. Sin embargo, aún en medio de la limitación, aunque él no tenía tierra, sí tenía a Dios. Y como él tenía a Dios, él prosperó aún más de los que estaban viviendo como propietarios de aquella tierra. Amén. Ahora, la Biblia narra en el versículo 12, y sembró Isaac aquella tierra y cosechó aquel año 100, ¿por qué? Por 1, y le bendijo Jehová. Y el varón se enriqueció, ¿qué más dice? Y fue prosperado y se engrandeció hasta hacerse muy poderoso. Y tuvo hatos de ovejas, hatos de vaca y mucha labranza. Los filisteos le tuvieron ¿qué? Envidia. Gracias. Mire, si algo desata la bendición de Dios, se llama la obediencia. Él no tenía las mejores condiciones. Recuerde que no estaba lloviendo. Recuerde que él estaba en un territorio desértico. Recuerde que las condiciones quizás no eran las más favorables, pero dice aquí que todo lo que él sembraba daba cosecha al 100 por 1. Y quizás nosotros en el argot evangélico hemos escuchado esto, que Dios te bendiga al 100 por 1, pero a veces no entendemos lo que eso significa. Que Dios te bendiga y que Dios haga producir tu semilla al 100 por 1, quiere decir que por cada semilla que tú siembras obtendrás 100 frutos. Tenemos que entender 100 por. Si él sembraba 100 semillas, entonces él al final iba a obtener 1000. Toda tarea de agricultura tiene contemplada unas pérdidas. Cuando se siembra maíz, cuando se siembra arroz, cuando se siembra yuca o cualquier tipo de cultivo, siempre el agricultor, él se programa lo que quiere recoger y de acuerdo a eso siembra. Sin embargo, hay un término que está establecido ahí en la agricultura y en algunas otras ramas y se llama la merma. La merma es aquello que tú no vas a recibir porque hace parte de las pérdidas de producción.
Sin embargo, este hombre no tuvo ninguna merma, al contrario, toda semilla que él plantaba, todo lo que él ponía, se multiplicaba al 100 por 1. Y tenemos que entender algo, esa bendición no venía porque Isaac era buen agricultor, esa bendición no venía porque él tenía agua, esa bendición venía porque él tenía el respaldo de Dios. Y cuando tú tienes el respaldo de Dios en tu vida, todo lo que tú siembres va a producir, todo lo que tú trabajes va a prosperar. Todo lo que tú te esfuerces, verás la mano de Dios apoyándote y sosteniéndote. ¿Sabe? Hay gente que menosprecia al Dios que tenemos, porque creen que nuestro Dios es un Dios wichi wichi, porque creen que nuestro Dios es un Dios austero, porque creen que nuestro Dios es un Dios que no tiene posibilidades. Pero quiero decirte algo, entre más nosotros dependemos de Dios, más dejamos de depender de nosotros mismos y más dejamos de depender de los demás. Yo prefiero depender del Padre, porque cuando yo dependo de Él, no estoy acorde a lo que yo pueda producir o a lo que yo pueda generar. Yo estoy acorde a la bendición que Él tiene preparada para otorgarme en este próximo año. ¿De quién vas a depender este año? Depender de Dios no es hacer las cosas a tu manera. La Biblia deja ver que Isaac quería irse a Egipto. Y Dios le dice, no vayas a Egipto. ¿Por qué él quería ir a Egipto? Porque Egipto era la metrópolis del momento. Egipto, él quería ir a Egipto quizás a cumplir, vamos a decirlo así, su sueño americano. Él quería ir a Egipto porque él creía que allá iba a tener todo lo que necesitaba. Sabe, hay gente persiguiendo bendición, pero hace mucho tiempo atrás dejaron atrás al Dios de la bendición. Entienda algo, la bendición no se alcanza sin el Dios de la bendición. Toda bendición que recibimos viene de parte de Él. La obediencia nos va a llevar a ser actos para ser bendecidos. Mire, hay que tener en cuenta que Gerar era un territorio desértico, carente de agua y de buenas condiciones para la agricultura. Donde a otros le fue mal, a este hombre le fue bien. Donde otros perdieron lo que habían sembrado, él recogió al 100 por 1 todo lo que había sembrado. Donde este hombre se esforzó igual que otros, él tuvo una bendición superior. ¿Sabe cómo se llama eso? Eso se llama el favor de Dios. Muchas personas pasan todo el año esforzándose, escúcheme. Quizás esto es lo más importante que voy a decir. Muchas personas pasan todo el año esforzándose, rompiéndose el lomo, trabajando como negro prestado, trabajando como burro. Pastor, y eso negro prestado, eso no es ofensivo. No, es un término que se usaba para explicar una situación que llevaban a cabo los españoles, y era que cuando un esclavo no se portaba bien, buscaban al más mala gente de la ciudad y le decían, te presto mi esclavo. Y se prestaban los esclavos entre sí para que ese que era más malo que todos, era el amo más malo de la ciudad, humillara a ese esclavo de tal manera que cuando él estuviera ya siendo humillado, entonces él valorara a su amo. De ahí viene ese término. Ahora, Isaac entendió algo. Y es que por encima de trabajar, por encima de esforzarse, por encima de querer obtener las cosas a su manera, él lo primordial que necesitaba era obedecer a Dios. A veces a nosotros se nos olvida que la Biblia dice que primeramente tenemos que buscar el reino y que las demás cosas vendrán por añadidura. Hay personas que pasan todo el año persiguiendo añadiduras.
Pasan todo el año buscando un mejor ingreso, un mejor trabajo, un mejor negocio, un mejor emprendimiento. Pasan todo el año buscando a ver si se les revela el número de la lotería, el número del baloto. Pasan todo el año viendo para ver si tenían algún abuelo rico que haya dejado una herencia. Pasan todo el año buscando, metiendo hoja de vida, haciendo de todo. Pero no empiezan el año agradando a Dios y no empiezan el año preguntándole al Señor: ¿cuál es la voluntad tuya para mí este año? Cuando tú haces la voluntad de Dios, siempre vas a obtener buenos resultados. Entendamos que Isaac empezó de la mejor forma. Él empezó haciendo la voluntad de Dios. En la carta de Juan, encontramos que él dice: amado, yo deseo que seas prosperado en todas las cosas. Pero pone un condicionante y dice: así como prospera tu alma. La prosperidad no es tener abundancia de dinero. La prosperidad no es tener la cuenta abarrotada de ceros. La prosperidad no se limita hacia el tener dinero. Entendamos algo: la prosperidad tiene que ver con estar haciendo la voluntad de Dios, pero con sobre todo tener el favor de Dios para nosotros. Lo que Dios bendice siempre prospera. A veces nosotros queremos la bendición de nuestro jefe, queremos la bendición de la gente que nos rodea, queremos que nos bendigan, queremos que nos digan cosas bonitas, pero entendamos algo: la bendición más grande y más importante que tú puedes tener es la bendición de tu Padre Celestial. Y es la que más te tiene que interesar. ¿A cuántos de nosotros no han maldecido en algún momento? Si yo le contara cuántas veces me han maldecido a mí, de pronto usted lo han maldecido más que a mí. Sin embargo, aunque me han maldecido, por encima de esa maldición siempre ha imperado la bendición que Dios un día me declaró. La gente podrá maldecirte, pero si Dios te bendice, tú te vas a mantener en pie. Amén. Ahora, toda bendición va a despertar envidias. Y la Biblia nos deja ver en el verso 17: e Isaac se fue de allí y acampó en el valle de Gerar y habitó allí. Pero antes de eso, como él estaba yendo tan bien, el rey Abimelech y otros que estaban a su alrededor se acercaron donde él y le dijeron: mira, ya tú tienes demasiado. Tú llegaste aquí teniendo menos que todos nosotros, pero ahora tú eres más poderoso que todos nosotros. ¿Y sabes qué? Nos das miedo. Mejor te pedimos, vete de aquí ya en sana paz, vete para otra parte. Entonces él tuvo que moverse, y entonces viene el verso 17 ahora. Dice: e Isaac se fue de allí y acampó en el valle de Gerar y habitó allí. Y volvió a abrir Isaac. ¿Qué volvió a abrir? Los pozos de agua que habían abierto en los días de Abraham su padre, y que los filisteos habían cegado después de la muerte de Abraham. Y los llamó por los nombres que su padre los había llamado. Pero cuando los siervos de Isaac cavaron en el valle y hallaron allí un pozo de aguas vivas, los pastores de Gerar, ¿los pastores de dónde? Recuerde que él se había venido de Gerar, pero aún luego de haberse venido allá, los pozos que Abraham había abierto y que ellos habían cerrado, pastor, ¿y por qué los habían cerrado? Ellos habían cerrado los pozos que Abraham había abierto porque esos pozos se habían secado. Hay cosas que a ti te van a funcionar que a otros no le van a funcionar. Yo pensé que usted iba a decir amén. Hay cosas en las que Dios te va a bendecir a ti y otro va a querer la bendición, pero por más que se esfuerce, no la va a tener, porque esa bendición Dios la tenía preparada para ti. Cuando Abraham dejó esos pozos, quizás ellos empezaron a usarlo, pero llegó el momento en que se secaron y por seguridad ellos lo taparon. Ahora, al tapar esos pozos, ellos pensaron que nunca más de ahí iba a brotar agua. Un pozo
representa una bendición, un lugar de bendición, una oportunidad. Un pozo representa una oportunidad que Dios te permite trabajar y que Dios te permite establecer para traer bendición a tu familia, para traer vida a tu vida, para traer bienestar a los tuyos. Un pozo no era un lugar cualquiera, un pozo era un lugar de bendición. Un lugar donde se sacaba el líquido preciado, un lugar en el cual ellos podían ver el respaldo de Dios a su favor. Ahora, tener un pozo en ese tiempo era el equivalente a tener la vida garantizada. Y este hombre se va a ese territorio y dice aquí que empezó a abrir los pozos que su padre en algún momento había usado. Y dice, los siervos de Isaac cavaron en el valle y hallaron allí un pozo de aguas vivas. Los pastores de Gerar riñeron con los pastores de Isaac, diciendo, el agua es nuestra. Por eso llamó el nombre del pozo Esek, que significa contención, porque habían altercado con él. Y abrieron otro pozo y también riñeron sobre él. Y llamó su nombre Signa, que significa enemistad. Y se apartó de allí y abrió otro pozo y no riñeron sobre él. Y llamó su nombre Rehobot y dijo, porque Jehová nos ha prosperado y fructificaremos en la tierra. Rehobot significa lugares espaciosos, lugares de bendición. Ahora, notemos este patrón. Abre un pozo que había abierto su padre y llegan ellos de Carones y dicen, ese pozo es nuestro. Pero ya él se había venido de la tierra de ellos. Y sin embargo, acá donde estaba vinieron a perseguirlo. ¿Sabe? Hay gente que no le va a gustar que tú seas bendecida. Hay personas que cuando tú estés prosperando, ellos se van a sentir mal. Pero ¿sabe por qué pasa que unos son bendecidos y otros no? El patrón principal es la obediencia a Dios. Pero hay otra cosa que es importante y es el trabajo. Cuando usted es una persona trabajadora, cuando usted es una persona esforzada, usted siempre va a estar encontrando pozos. Usted siempre va a ser de los que, donde otros no ven, donde otros ven desierto, usted dice, aquí puede haber agua. Y él se determinó a abrir esos pozos que ya para ellos eran lugares que estaban menospreciados, lugares donde no había nada aparentemente. Él decide reabrirlos. Y abrir un pozo en ese tiempo no eran las mismas condiciones de ahora. De hecho, mucha gente perdía la vida abriendo pozos. Los que más o menos entendemos del tema, abrir un pozo, cuando usted está abriendo un pozo y está cavando, y en el tiempo de ellos era manualmente que lo hacían. Cuando uno está cavando, uno se encuentra gases que están ahí acumulados. Y esos gases, si tú no sales rápido, te ahogan. En esos pozos se encuentran alimañas también. De hecho, si tú empiezas a cavar el pozo de una manera y no te pones pila, tú mismo te ahogas en el pozo que estás cavando. Pero estos hombres eran capaces de abrir pozos en medio de los desiertos porque ellos contaban con la bendición de Dios. ¿Sabe? Hay cosas que para muchos será imposible en este 2025, pero como tú tienes la bendición de Dios, para ti será posible. El Señor me dijo, dile a mi pueblo que se esfuerce, dile a mi pueblo que trabaje duro, dile a mi pueblo que haga lo mejor que pueda hacer, porque yo los quiero bendecir. Dios quiere bendecir su pueblo, pero la bendición no llega a domicilio. La bendición no te la mandan por WhatsApp, la bendición hay que trabajarla. La gente no ha entendido que para ser bendecidos se necesita obedecer a Dios y trabajar. La bendición no es algo que Dios quiera otorgarle a la gente que son holgazanes. Hay personas que viven una vida de holgazanería,
todo el tiempo sin producir nada y sin hacer nada. Viven un evangelio turístico. Pastor, ¿cómo así que evangelio turístico? Mire, el turismo tiene dos características principales. El turismo tiene ocio y tiene placer. Hay gente que quiere vivir una vida espiritual de ocio y placer solamente. No buscan a Dios, no ayunan, no oran, no leen la palabra. Denme la puerta abierta por si me toca salir corriendo. Mire, la bendición espiritual, quiero aclararle esto, Dios no tiene favoritos. Pero sí hay gente que se determina a buscar a Dios y por eso puede acceder a la intimidad con Dios. Hay gente que es temerosa de Dios y por ser temerosa de Dios, Dios les hace conocer su pacto. Mire, la Biblia dice que la comunión íntima de Jehová es con los que le temen y a ellos hace conocer su pacto. ¿Cómo así que la comunión íntima de Jehová es con los que le temen? ¿Quiénes son los que le temen? Los que le temen son aquellos que cuando tienen la oportunidad de pecar son capaces de decir no voy a pecar porque yo le sirvo a mi Dios. Son aquellos que cuando tienen la oportunidad de hacer lo malo pueden decir no lo voy a hacer porque yo soy luz en esta tierra, porque yo soy sal en esta tierra. Son aquellos que pueden pararse en la brecha y decir aunque otros estén torcidos, yo no me voy a torcer. Aunque otros hayan decidido no ir a la iglesia, yo sí voy a ir. El ser temeroso del Señor implica reverenciarlo en todas las áreas de nuestra vida. Lo que pasa es que nosotros hemos malentendido la vida espiritual y la vida de la iglesia y hemos creído que solamente tenemos que ser espirituales aquí adentro cuando estamos cantando el alabaré y el gozo yo tenía, pero cuando me salgo... La vida espiritual no se limita a estas cuatro paredes. La vida espiritual tiene que ser allá afuera, tiene que estar aquí adentro y donde quiera que yo vaya tengo que ser espiritual. Hay algo muy importante que debemos tener en cuenta. El ser temeroso de Dios va a llevar a que el mundo te desapruebe. Para tener la aprobación de Dios, el mundo nos va a tener que desaprobar. Pastor, ¿en qué se basa para decir eso? A Jesús lo desaprobó el mundo. A Jesús lo cuestionaron. A Jesús lo crucificaron. Por eso, yo le soy sincero, yo respeto a todo el que celebra Navidad, yo lo respeto, eso es una cuestión suya. Pero yo no creo que el mundo esté celebrando el nacimiento de alguien a quien ellos se encargaron de matar. De alguien que ese sistema aborreció. Y usted ve que si se supone que están celebrando el nacimiento de un Dios, ¿por qué lo hacen emborrachándose? ¿Por qué lo hacen consumiendo drogas? ¿Por qué lo hacen haciendo lo que él aborrece? ¿Aló? ¿Me escuchan o me dejaron solo? Aquí hay minutos, no se preocupe. Mire. Celebran a alguien que no conocen. Celebran a alguien a quien aborrecen. Celebran a alguien a quien ellos no entienden. Porque mi Cristo no vino para ser la razón y la causa para que tú te embriagues, para que forniques, para que adulteres, para que hagas todas esas cosas malas. Él no es la razón de eso. Él es la razón. Él dijo que era el camino, la verdad y la vida, y que nadie venía al Padre sino solamente por Él.
Aleluya. Si yo le digo a César que lo invito para Palenque, le digo, César, vamos para Palenque, ¿qué vamos a hacer? Vamos a comer yucao de las palenqueras. Y vamos para Palenque a comer yucao. Le digo, bueno, César, vamos para allá. Pero Palenque queda para allá. Pero vamos para allá, por allá llegamos también. No, pastor, Palenque queda para allá. Pero es que yo quiero ir para allá. ¿Sabe? El mundo está siguiendo un camino diciendo que están celebrando el nacimiento de Cristo. Pero ese camino va en contravía de donde realmente mi Cristo se encuentra. Va en contravía del reino de los cielos. Por eso hay mucha gente afanada. Estos días se ponen escasas las pantaletas amarillas y los pantaloncillos amarillos. La gente anda buscando pantalonetas y tangalonetas amarillas. Porque ellos creen que poniéndose una pantaloneta amarilla le va a venir la felicidad y la aventura. Y usted ve a otro cogiendo maleta, corriendo por toda la calle. ¡Ah, este año voy a viajar! Y usted ve a otro cremando muñecos. Porque estamos quemando lo malo de este año. Te puedes gastar la bomba de gasolina si tú quieres, puedes prender la casa si tú quieres, pero si tú no obedeces a Dios, lo malo no se va. No se va. No sea de los evangélicos que esperan que faltan 5 para las 12 para arrepentirse. Y cuando suena el disquito, tararán, tararán, tarararararararán. Ay, ay, le cae una lloradera, mi hermano, más que María Magdalena. Ay, este año me fue mal. Me fue como trapero de cantina. Ay. Estoy más golpeado que Tártara Butifarrero, pastor. Este año me han dado palo. Señor, ayúdame que el 2025 no sea igual. Pastor, ¿por qué nos dice eso? Porque le digo esto. Porque este tiempo en el que tenemos vida, salud, bienestar y podemos pensar, es un momento propicio para que nos estemos evaluando cómo vivimos este año y cómo vamos a vivir el que viene. Más importante que la cena navideña, más importante que el pavo, más importante que el chicharrón, más importante que lo que tú te quieras comer, es que tú arregles tu situación con Dios antes que este año acabe. Y es que te prepares para que el año que viene puedas vivir en bendición. Un día, Dios me dio una promesa. El Señor me dijo, te voy a bendecir. Estaba orando y me dijo, te voy a dar tu carro. Era mi primer vehículo. Y yo recuerdo que cuando me paré de ahí de orar, me paré contento y le dije a mi esposa, el Señor me dijo que nos va a dar un carro. Y entonces ella me dijo, sí. Yo le dije, sí. Y le dije, mañana me voy para el tránsito. Y al día siguiente fui al tránsito y llegué y averigüé cómo sacaba el pase, qué tenía que hacer. Averigüé todo. Y me di cuenta que no podía sacar el pase. Pastor, ¿por qué no podía sacar el pase? Porque había una multa a nombre mío. Y yo nunca había conducido. Y entonces, pero yo le decía al Señor, pero es que a mí nunca me ha parado la policía porque yo, si acaso he montado burro, yo no sé nada de eso. Yo siempre voy de parrillero en las motos, y guindado en las bucetas, porque siempre me tocaba así. Pero yo no. No, pero aquí dice, y entonces yo descargué el comparendo y decía que me habían hecho un pase porque estaba manejando en Riohacha, yo nunca he ido a Riohacha, y que iba sin casco y en estado de embriaguez. Entonces yo le dije, hermano, si yo me convertí hace 10 años, ¿cómo así que? No,
eso? Dice que fue este año. Está chapeto por allá. No, mi hermano. Yo no era. Pero entonces yo me puse a orar y dije, Señor, muéstrame qué hago. Y el Señor me dijo, revisa bien el comparendo. Y empecé a revisar letrica por letrica. Y el último número del comparendo decía 6. Mi cédula termina en 5. Y ese número decía 6. Y entonces yo dije, pero la cédula de este hombre es igual a la mía en todos los dígitos, pero en el último dígito yo soy el 5 y él era el 6. Yo dije, este fue el man que diligenció el comparendo, que lo metió al sistema y en vez de poner 6, puso 5. Entonces yo redacté un derecho de petición, averigüé cómo hacerlo y metí mi derecho de petición. Me arreglaron el tema en una semana, gracias a Dios fue rápido, pero le dije al Señor, pero ya yo arreglé mi sitio, ya eso está en trámite, ya deme mi pase, ayúdeme para sacar mi pase. Y él me dijo, hasta que no soluciones lo que tienes pendiente, no te puedo dar esa oportunidad. ¿Por qué traigo esto a colación? Porque es que nosotros queremos pasar al 2025 sin resolver los problemas del 2024. Y yo te digo algo, el calendario cambia, pero si tú no arreglas tus problemas, tu realidad espiritual sigue siendo la misma. Vives en el 2025 con las mismas maldiciones del 2024. Cambia el calendario, pero mi vida no. Si usted quiere que no solamente pase del 4 para el 5, sino que tu realidad espiritual cambie, se necesita arreglar primero todas esas cosas que dejamos pendientes este año y las que traíamos de años anteriores. De manera que esta semana, más que andar de cazador de buñuelos y de natilla, hay que andar arreglando nuestra vida. Sí, porque hay hermanos que andan cazando natilla. Voy para la casa de Jaro porque allá hay buñuelos. Voy para la casa, ay, ¿qué le hizo esto? Voy por donde Macea porque allá hace la hermana Clara unos chicharrón. Andan cazando comida. Deje ese espíritu galletero, mi hermano. Déjese de estar cazando nada y arregle primero su situación espiritual. Revísese, verifique. Yo estoy seguro que cuando Isaac llegó y vio ese pozo tapado, el hombre dijo, si aquí le funcionó a mi papá, yo voy a esforzarme también. Y le dijo, caben aquí, y empezaron a cavar hasta que encontraron agua. Entonces se levantó la envidia. Cuando tú quieres ser bendecido, tú no tienes nada que pelear con los envidiosos. Tú no tienes nada que demostrarle a ellos. Tú no tienes nada que convencerlos a ellos de que Dios ha determinado bendecirte. ¿Sabe? Hay gente que deja que los envidiosos le quiten el gozo. Pero Isaac nos mostró algo. Y es que cuando tú estás enfocado en la bendición, tú no te pierdes tiempo peleando con nadie. Llegaron a pedirle esposo, ustedes lo quieren, cójanlo. Estoy seguro que después que él se fue, se cegó. Cuando pasó el siguiente y abrió otro pozo, también llegaron, este también es de nosotros. ¿Ustedes lo quieren? Cójanlo, ustedes tienen pozo, pero yo tengo a Dios. Y se fue a otro lugar y dijo, ahora caben aquí. Y ese lugar, ese pozo, si se llamó Rehoboth, hasta el día de hoy se llama así, es porque era un pozo donde había más bendición que en los dos primeros. Quizás a ti te va a tocar insistir varias veces, quizás te va a tocar abrir diferentes pozos, pero entiende algo, mientras tú tengas a Dios y tengas las ganas de trabajar y de esforzarte y de ser mejor, vas a encontrar el día donde el pozo que tú estabas esperando se va a abrir, y cuando ese pozo se abra, la bendición será ilimitada. Aleluya. Hay que cavar hasta encontrar el pozo.
Dile al que está a tu lado, hay un pozo que Dios preparó para ti. Hay un pozo que Dios preparó para ti. Mire, Isaac es la muestra de alguien que se enfoca y persiste. Él no se quedó llorando, yo no voy a abrir más pozo, cada vez que yo abro pozo estos manes me lo quitan. Ya yo no voy a abrir más. ¿Sabes qué? No habrá más pozos. Vamos a llamar agua de Cartagena para si nos ponen una tubería. No, él no se puso a llorar sobre lo mojado. Él no se puso a contender con nadie. Él sabía que Dios le había dado una palabra, y quien tiene una palabra tiene la bendición garantizada. Hay 4 llaves para abrir pozo, quiero que usted las apunte. 4 llaves que necesitamos para abrir pozo. Número 1, tener una palabra. Pero ¿cómo se obtiene una palabra, pastor? Una palabra se obtiene haciendo la voluntad de Dios, siendo temeroso de Dios, buscando a Dios en la intimidad. Mire, yo les decía hace un momento que es muy importante ajustar nuestra realidad espiritual y tenerla a cuentas con Dios, porque a veces queremos que Dios nos hable, pero estamos viviendo una vida enemistados con Él. La manera en la que se agrada a Dios es siempre haciendo su voluntad. La manera en que Él es glorificado es cuando nosotros hacemos su voluntad. De manera que para tener una palabra hay que estar haciendo la voluntad de Dios. Hoy día cualquiera puede tener la Biblia, pero tener la Biblia no es tener una palabra. Tener una palabra es tener una promesa espiritual a favor tuyo que en algún momento se va a manifestar en un tiempo, en un espacio. Ahora, lo segundo que necesitamos para abrir pozos es creer la palabra. Dios le había dicho a él que lo bendeciría. Por eso cuando él estaba acabando y llegaron a quitarle el pozo, él sabía de que si esa era la bendición de Dios, eso no iba a tener contención. Hay personas que ven algunas situaciones como bendición, pero eso que ellos llaman bendición lo aleja de Dios. Todo lo que te aleje de Dios no va a ser bendición. Se llama distracción. Son 2 cosas diferentes. Todo lo que me aleje de Dios me distrae. Creer la palabra llevó a Isaac a que abrió el segundo pozo, y cuando estaba acabando y cuando habían terminado y quizás iban a sacar el primer tanque de agua, llegaron esto y dijeron, ese es de nosotros también. Pero él dijo, ok, y le puso el otro nombre y se fue. Enemistad. Y se fue de ahí. Pero sabe, el creer la palabra te va a llevar a que puede que hayas intentado la primera vez y no haya salido. Intentaste la segunda y no salió. Pero tú sabes que no importa cuántas veces tengas que intentar, tú tienes una palabra que Dios te dio y esa palabra se va a hacer realidad en tu vida. Este año 2025 Dios nos habló de un año de fructificación, y si tú lo crees y si tú trabajas y si tú haces lo que Dios te está mandando a hacer, tú verás fructificación en tu vida, tú verás fructificación en tu familia, tú verás fructificación en ti, en tu vida espiritual, en tu economía, en tus negocios, en tu realidad. Pero esos amenes de ustedes están como amén, están como amén de ñato. Amén. Hermano, digan amén bien. Yo les iba a profetizar, pero no. Lo tercero que necesitamos para abrir un pozo es determinar abrirlo. Es saber que me toca trabajar.
Es saber de que tengo que dar lo mejor de mí para abrir ese pozo. El trabajar garantiza la bendición. Mire, en días anteriores, tengo 3 meses de estar escribiendo un libro. Y ese libro, el Señor me habló hace 3 meses atrás y me dijo, vas a escribir un libro de devocional para tener el pueblo alimentado todo el año. Y yo, cuando el Señor me dijo eso, de que iba a escribir un libro de devocional, créame que me dio miedo. Porque entonces implicaba que yo tenía que hacer 365 reflexiones. Y la cabeza se me puso grande. Y el primer día que Dios me habló, me acosté en la cama. Ese día, mire, ese día yo no me quería parar de la cama, tenía un peso encima tan feo. Yo decía, ay Señor, ¿cómo voy a empezar? Y el Señor me decía, y lo vas a hacer enfocado en el año de fructificación que viene. O sea, no era escribir a la loca. Y entonces me senté y me puse a orar y le dije, Señor, ¿cómo empiezo? El Señor me dijo, planifica. Y empecé a planificar. Busqué estrategias, cómo lo iba a conseguir, cómo lo iba a alcanzar, cómo lo iba a hacer posible en tan corto tiempo. Y empecé, amado. Y habían días que estaba escribiendo y entraba, mire, mis hijas cada 5 minutos entran a mi cuarto. Cuando estamos ahí. Cada 5 minutos entra la gorda y me dice, ¿qué hace? ¿No va para la calle, verdad? Yo, no, estoy aquí. Y sale otra vez. Y después regresa. Papá, ¿qué hace? Y si no entra Zafiro, Abimelech no me quiere dar control. O si no entra Abimelech, papi, y Zafiro ha visto televisión todo el día, pero pasan todo el día así, abriendo y cerrando la puerta. Y escribir bajo ese ambiente es difícil. Pero me enfoqué y comencé a trabajar. Hubieron días que me vine acá, hubieron otros días que escribí, hasta en el baño escribí, mi hermano. ¿Por qué les estoy contando esto? Porque una noche, cuando ya sentía que no podía más, iba como por el 3er mes, mientras que ya yo pensaba que ya no lo iba a hacer posible, el Señor me decía lo siguiente, y esto es lo que quiero que usted aprenda. El Señor me decía, sí lo vas a hacer posible. Lo único que necesitas es trabajar. Y empezó Dios a hablarme del trabajo. Y me dijo, los aviones pueden volar porque hay alguien que lo va piloteando y ese alguien trabajó. Porque hay alguien que le puso el combustible y entonces ese alguien trabajó. Hay alguien que le montó las maletas, hay alguien que vendió los tiquetes, hay alguien que atendió a los clientes, hay alguien que construyó ese avión, hay alguien que produjo las materias primas. Y empezó el Señor a soltarme una cadena y por donde yo me metía, por todo lo que yo veía, mire, esos abanicos están girando porque alguien trabajó. Porque alguien los prendió, porque alguien los ensambló, porque alguien los compró, porque alguien los trajo a la iglesia, porque alguien dio dinero de su trabajo. Todo tiene que ver con trabajo, todo tiene que ver con esfuerzo. Pero es que resulta que nosotros queremos y hemos malentendido que Dios tiene que bendecirnos solamente porque somos sus hijos y que la bendición va a llegar cuando yo esté apuntando mi ombligo al horizonte o al cielo. Se necesita trabajo. Necesitamos trabajar este año en todo lo que corresponde a nuestra vida. Necesitamos esforzarnos porque Dios ha establecido una realidad espiritual para nuestro año y es que será un año de fructificación. Pero tenemos que entender que para que haya fruto, primero tiene que haber siembra. Y la siembra requiere trabajo. Y no solo lo que lo sembré, sino que tengo que cuidarlo, tengo que regarlo, tengo que blindarlo para que las aves no se lo coman. Usted va a ver un año de fructificación, pero primero hay que trabajar. Primero hay que esforzarse.
primero hay que provocar la bendición del Señor. Nos han enseñado por muchos años una teología en la que la bendición de Dios viene como un accidente, pero la bendición de Dios no es accidental, la bendición de Dios siempre es provocada. En la Biblia usted ve cómo Dios bendijo a estos hombres, sí, pero ellos trabajaron. Ellos trabajaron. ¿Será que este año la bendición nos va a llegar? Porque ya el pastor dijo que era año de fruto y yo me voy a sentar al estilo de Magangué en una mecedora a darme honda ahí todo el día y va a llegar la bendición. ¿Va a llegar? No va a llegar, hay que trabajarla. Y por último, la cuarta llave, hay que perseverar. En la perseverancia se termina viendo la bendición. Hay cosas que el talento no provoca, pero que la perseverancia sí alcanza. Hay que perseverar. Mis amados, Dios quiere bendecirnos. Y quiero que entiendas que sobre ti está la bendición, siempre y cuando estés obedeciendo al Señor, que estaba sobre Isaac. Esa bendición que respalda tu trabajo para que tú no produzcas acorde a lo que sembraste, sino que tú produzcas acorde al propósito y a la bendición que Él ha determinado para ti. Puede que para otros no haya contrato, pero para ti habrá. Puede que para otros no hayan puertas abiertas, pero a ti se te abrirán. Puede que otros tengan que coger lo que le aparezca, pero a tú vas a escoger lo que te conviene. Si tú decides agradar a Dios. Mire, Dios permite que los pozos se abran, pero para que el pozo se abra hay que trabajar. Y luego de que ya trabajaste, entonces vas a gozar la bendición. Y sin embargo, el agua del pozo no sale sola. Hay que sacarla diariamente. Dos cosas que voy a decir para finalizar. Número uno, asegurémonos de dejar atrás las realidades de años anteriores, las realidades espirituales. Deje atrás el resentimiento, deje atrás el miedo, deje atrás todo eso. Y suéltese de eso para que usted tenga espacio para recibir lo próximo que viene. Y número dos, asegúrese de hacer la voluntad de Dios, porque haciendo la voluntad de Dios usted va a garantizar la bendición. Este año tú no puedes seguir siendo de esos evangélicos domingueros. Ay. Tú no puedes seguir siendo de esos evangélicos domingueros, mi hermano, que buscas a Dios nada más los domingos. Yo entiendo que hay personas que por el trabajo, incluso por donde viven, se les dificulta venir en la semana. Pero aunque en la semana tú tengas dificultad para venir, tú tienes que mantenerte conectado a Dios en la oración, en la palabra, en el ayuno, en las vigilias. Tu relación espiritual con el Señor no puede estar basada, escúchame bien esto que te voy a enseñar. Tu relación no puede estar basada y mucho menos limitada en el momento en que tú vienes a la iglesia. Hay que tener comunión con Dios en todo lugar y en todo momento. Donde quiera que vamos somos altares encendidos. El que entiende eso, donde quiera que va, le va bien. Hoy es un día para reflexionar. Cerremos un momento nuestros ojos. Y quiero que revises, cierra tus ojos ahí un momentito, no te preocupes. Nadie te va a quitar el bolso. De pronto tienen las primas ahí. Cierra tus ojos un momento. Cierra ahí tus ojos un momento.
y piensa cómo has vivido este año. Si realmente estás haciendo la voluntad de Dios o si hay cositas que hay que dejar atrás. Señor, yo no quiero que solamente cambie el calendario, sino que también cambie nuestra realidad. Si hay que pedirle perdón a Dios por algo que no hicimos este año, es momento. Si hay que ponerse a cuentas con Él, es momento. Señor, yo no quiero solamente estar inmersos en celebraciones que este mundo está haciendo en esta temporada. Yo quiero vivir en tu realidad. Yo quiero vivir en tu realidad. Yo quiero vivir en tu realidad. Quiero agradarte. Quiero que tú te sientas complacido conmigo, Señor. Hoy dejo atrás, Señor, todo pecado y toda carga que traía del pasado. Hoy dejo atrás toda carga. Hoy dejo atrás todo peso. Hoy dejo atrás, Señor amado, aquellas cosas que me habían tenido limitado. Hay gente que tiene amargura en su vida, desaliento, desánimo. Dios no quiere que empieces este nuevo año cargando eso. Suelte todas esas cosas en este momento. Suéltelas ahí. Diga, Señor, yo suelto la pereza, la procrastinación. Suelto todas aquellas cosas que me habían impedido ver tu voluntad en mi vida. Suelto todo aquello que me había tenido, Señor amado, inmerso en dificultades, en problemas que nunca resolví. Hoy, Señor, en el nombre de Jesús, hoy te pido perdón, Señor, por todo pecado que cometí este año. Hoy te pido perdón por cada error que cometí, Señor. Hoy te pido, Señor, que me limpies, que me laves, que me purifiques y que tu obra en mi vida, Dios, se vea manifiesta en cada una de las áreas de mi vida. Hoy, Señor, suelto y dejo atrás las limitaciones, Señor. Hoy suelto y dejo atrás, Señor, todo momento, Señor amado, de disensión, todo momento de enemistad, todo momento, Señor amado, difícil que había vivido. Y hoy, Señor, me dispongo para alabarte, para glorificarte.